La prostitución, fenómeno humano. El término prostitución define cualquier mujer o hombre que lleva a cabo el coito con compañero o compañera, en cuya elección se excluye el factor emocional o afectivo, constituyéndose así la retribución monetaria en la finalidad de dicha actividad. Filológicamente proviene de la palabra latina prostitutio, enis, acción y efecto de prostituirse. Prostituir, prostituere, referido a exponer públicamente a todo género de sexualidad y torpeza de esta índole, exponer, entregar, abandonar a una mujer a la pública deshonra o corromperla. También es interesante la definición desde el punto de vista psicológico porque toma la prostitución como aquella actividad. Es interesante desde el punto de vista psicológico porque toma la prostitución como aquella actividad que denota una autodegradación artificial al ego, que sirve a tendencias de autocastigo basadas en sentimientos de culpa. En otros casos el castigo va dirigido contra la familia, especialmente el padre. Para los investigadores de asuntos sociales, la prostitución comprende a la mujer que comercia con sus atractivos físicos, esforzándose en ganar la mayor cantidad de remuneración económica posible, en tener clientela de la que obtener provecho y llevar a cabo esta explotación en las mejores condiciones. Considerando estas definiciones acerca de la prostitución, todos sus enfoques económicos sociales, puede afirmarse que denotan un mismo significado. Precisamente concuerdan en el hecho de que la actividad es una forma de degradación humana que consiste en poner en juego la sexualidad a través de su comercialización. Se complementa con que sus actos repercuten contra quien la ejerce, contra quien la compra y contra la misma sociedad. La magnitud del problema de la prostitución femenina es tan amplia como el enorme número de vocablos con que se la llama, define y conoce. Fuente: Registro de Prostitución, Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Se ha repetido innumerables veces que la prostitución es un fenómeno social cuyos orígenes se pierden en los tiempos más remotos y su aparición está en los albores de la humanidad. También se dice que el oficio más antiguo del mundo. Pero a lo largo de la historia de la humanidad, la prostitución ha pasado por distintas fases hasta el punto de darse en la forma en que actualmente la conocemos. Tiene varias dimensiones y efectos generales negativos. Fuente: Catálogo Museo Nacional de Arqueología de Grecia. Vista desde su proceso social, se plantea como fenómeno que puede manifestarse desde diferentes ángulos: la prostitución hospitalaria, donde el jefe de familia ofrece las mujeres de la casa de huésped; la prostitución sagrada, practicada por los templos y muy común entre babilonios, sirios y fenicios; la prostitución civil instaurada por primera vez por Solón en Grecia, donde fue reglamentada y censurada. Nosotros la tomamos como la consideraron los romanos. En el medio histórico nacional, los antecedentes de la prostitución se remontan a la época prehispánica y se refieren a la prostitución hospitalaria. La prostitución hospitalaria, las mujeres llamadas aguanime o alegradoras, que se dedicaron a ejercer la prostitución civil hasta la llegada de los españoles. La sociedad indígena reconoció a las alegradoras de la vida refiriéndose a ella como preciosa flor de maíz tostado, o bebida que embriaga con flores. La conquista española trajo en buena parte la destrucción de las estructuras indígenas y superpuso las europeas que fueron de carácter público, jurídico, económico, social e ideológico. Entonces varió el concepto que se tenía del oficio. Consumada la conquista espiritual, la Iglesia cristiana condenó la poligamia, la bigamia, el adulterio, la homosexualidad, el estrupo, la violación y, por supuesto, la prostitución, debido a que con estas prácticas se violaba el sexto mandamiento: no fornicarás, lo que demuestra las últimas prohibiciones que se erigieron en torno a la sexualidad. En cuanto a la prostitución, el cristianismo dejó la posibilidad del arrepentimiento como posibilidad para salvar el alma. El mundo prehispánico la contempló en forma diferente a la visión occidental. La Nueva España la toleró y la reglamentó, a pesar de todos sus inconvenientes. En la Edad Media, Alfonso X el Sabio había legislado antes que nadie sobre la prostitución en España. El último de los Habsburgos, Carlos II, el hechizado, dispuso y ordenó que fuera tomada en cuenta en la recopilación de leyes de Indias, 1680.
El Borbón Carlos IV de hacia los albores de la independencia de las colonias americanas en la Nueva España tuvo vigencia el discurso teológico sustentando por Santo Tomás, cuya base esencial de los principios de moral que debía prevalecer el orden impuesto por Dios, que al ser conocido por la razón del hombre se constituye en ley natural, de ahí que la doctrina tomista reprobara la fornicación, el rapto, el incesto, los sacrilegios y el vicio contra natura y los actos lujuriosos, por ser opuestos a la ley natural. Como los actos lujuriosos son pecado mortal, la prostitución, en tanto que implica fornicación, también lo es, independientemente de que con ella también se falta al sexto mandamiento, no fornicarás. Sin embargo, Santo Tomás, entendiéndola como comportamiento desviado, la admitió para prevenir males mayores. Fray Alonso de la Veracruz afirmó en la Nueva España que la prostitución puede ser tolerada por el público, así que el Estado colonial y la Iglesia aceptaron la existencia de las prostitutas a la vez que las marginaron y marcaron con el estigma de pecadoras. Por su parte, la sociedad de la época las señaló con innumerables epítetos como ramera, buscona, prostibularia, coscolina, bagaza, perdida, piruja, changa, huila, zorra, cusca, puta, leperuza, rabiza, mesalina. Por su vestuario se les escatimaron derechos individuales, pero al mismo tiempo se trató de redimirlas con rezos y readaptarlas con leyes, hasta se erigieron centros especiales de corrección como fueron los llamados recogimientos, pero al mismo tiempo se trató de redimirlas con rezos y readaptarlas con leyes, hasta se erigieron centros especiales de corrección como fueron los llamados recogimientos, donde, sobrellevando su situación, enderezaban su vida ya privada de placeres. En las relaciones carnales las prostitutas no tuvieron como finalidad la procreación, su sexualidad fue para el goce personal. Como pecadoras se les mantuvo en las casas de Mancebía, habiendo funcionado la primera en la Ciudad de México por autorización de la Real Cédula de 3 la Reina dada en Valladolid, el 9 de agosto de 1538. Hacia 1542 se destinaron 2 solares para ella en la séptima calle de Mesones que se denominó calle 6 de Gallas o prostitutas. Se sabe que todavía para 1547 no se habían edificado las casas, sin embargo el documento indica su legalidad. García y Cazbalceta 1864, 29, además del arrepentimiento, las prostitutas contaron con la penitencia y el trabajo para redimirlas. De modo que la prostitución fue tomada en la Nueva España como un mal necesario porque repercutía en el bienestar general de la nación. Por eso la reguló el Estado español y fue tolerada por la Iglesia. Después de 1821 estas creencias formaron parte del contenido político-moral de los programas de los gobiernos independientes de México. En distintas épocas fue reglamentada y aún se toleró, sin pago, con pago con o sin discurso que la justificara. Hacia la primera mitad del siglo XIX desaparecieron las casas de recogimientos y se convirtieron en centros de corrección para las prostitutas. En algunos edificios las recogidas se instauró la casa de corrección para jóvenes delincuentes. Sobre esa época hay pocos indicios, leyes y reglamentos para regular la prostitución y no se sabe que haya existido un centro especial para su congregación y atención médica. Durante el imperio de Maximiliano, el mariscal Aquiles Bazaine promulgó un decreto para proteger la salud de los soldados del emperador que fue dado a conocer en 1865. En la época juarista se continuó vigilando y controlando a las meretrices, ya que la sociedad de la época consideraba la prostituta como un mal necesario, por ser las hijas de la alegría, la salvaguardia de las mujeres honradas. Ya en el porfirismo, encontramos que muy genéricamente la prostitución pudo caber en los artículos 5, 19 y 20 de la Constitución Política de 1857. 6. Pero concretamente reglamentada en el ámbito municipal, concernía a las jurisdicciones de política e higiene, porque como realidad en la Ciudad de México, hubo reacciones y esfuerzos del Estado para enfrentarla y situarla tal como lo intentó el Consejo Superior de Salubridad,
que se propuso combatirla en el proceso de la historia de nuestro país, advierte que en los periodos de agitación durante la independencia, la etapa de la reforma y la revolución social del siglo XX, la prostitución aumentó en forma considerable, incluso en esos especiales momentos fue considerada como síntoma de una verdadera crisis social. Así que, por supuesto, la presencia de la prostitución en el devenir de México no se limita exclusivamente al periodo porfirista.